Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos dar la cordial bienvenida al presidente encargado del Consejo Nacional de la Judicatura, el órgano disciplinario, el órgano administrativo, de conformidad con el ordenamiento jurídico, el doctor Fausto Murillo, quien nos visita en nuestros estudios. Y queremos empezar. Ayer hubo una reunión importante con la participación del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, y una de las conclusiones, entre tantas, una de las conclusiones es la solicitud de más recursos. ¿Para qué, por qué y en qué condiciones se necesitan estos recursos? Doctor Fausto Murillo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto estar en este prestigioso medio de comunicación. Y bueno, en relación al tema económico, creo que es lo fundamental. Si deseamos, si el país quiere tener una administración de justicia independiente, necesita un presupuesto y recursos elementales en primer lugar, y luego una cantidad de presupuesto que nos permita en el tiempo programar, en el tiempo fijar objetivos. Y en esta época, al asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura junto con el Pleno, hemos propuesto y nos hemos fijado, si queremos cambiar tenemos que modernizar. En consecuencia, la tecnología, ir definitivamente hacia el proceso digital, ir definitivamente al cambio. Eso sería lo fundamental para, de una vez por todas, mejorar la administración de justicia. No podemos, a estas alturas de la época que vivimos, estar todavía en temas del siglo pasado. Necesitamos modernizar sorteos, el proceso, las seguridades, todo lo que significa que el usuario, el abogado, pueda tener la certeza, la seguridad de que los procesos no van a ser vulnerados, van a tener la seguridad en sus actuaciones. Y luego viene ya la parte intelectual, la parte fundamental de los jueces, administrar justicia con vista a la Constitución, a la ley y a los méritos del proceso, poniendo por delante solamente los más altos intereses de la justicia. Ese es el camino y por ahí vamos a ir. Uno de los temas, doctor Murillo, que ayer también, a propósito de esta reunión, fue exhibido, se trata del respeto a la independencia judicial. ¿Cómo lograr esto? Que quizás cuando uno revisa la historia del país, siempre le metieron mano. Quizás en algunos gobiernos con mayor acento, incluso con consultas populares, como fue la de mayo del 2011, en donde el propio presidente de entonces dijo, le voy a meter mano a la justicia, y así ocurrió. Incluso se usó el propio Consejo Nacional de la Judicatura. Primero un transitorio y luego el permanente. ¿Cómo lograr esa anhelada independencia judicial? En primer lugar, en la actual estructura constitucional y jurídica, la función judicial está conformada por el órgano administrativo, que tiene clarísimas sus competencias: administrar la función judicial. No administra justicia. Tiene que respetar la independencia de los jueces. Al frente están los órganos jurisdiccionales, encargados, sí, de administrar justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde. Esta es la línea fundamental que no tiene que cruzarse. Juntos, paralelos, coordinados, pero sin invadir sus competencias. Eso en primer lugar, dentro de la función judicial. Y hacia el exterior, tienen que las funciones del Estado que conforman igualmente respetar la independencia de la función judicial. Los jueces, ya en el ámbito de su accionar, tienen que ser absolutamente imparciales. Si se rompen estos principios de la independencia y de la imparcialidad, la justicia se ve afectada, la justicia se ve vulnerada. ¿Y quién recibe los efectos de esa afectación, de esa vulneración? Sin duda, el usuario, el ciudadano. Hacia allá tenemos que caminar sentando estas bases y señalando con claridad. Si no respetamos esta independencia,
Ese respeto tiene que ser de todos los sectores, sectores políticos, sectores económicos, sectores sociales. Dejen que los jueces hagan su trabajo y los jueces legitímense haciendo su trabajo. No hay otro camino. Un juez se legitima, se prestigia con sus decisiones frente a la sociedad. Tienen que tener o recuperar el prestigio y la imparcialidad. Eso es lo que necesitamos. Jueces, como bien dice usted, doctor Murillo, se prestigia con sus fallos, con sus dictámenes, pero también se desprestigian porque ha habido fallos, por decirlo menos, polémicos. Y quisiera citar en casuística, por ejemplo, un juez que dictaminó en un caso grande de libertad de expresión, como fue el caso del diario El Universo, que recibió el Ecuador una sentencia condenatoria, el Estado ecuatoriano, por esa actuación, por violar la libertad de expresión. Hay jueces que cayeron en esto, que actuaron en esto en las primeras instancias y que siguen intocados allí. Aquí hay que dejar en claro lo siguiente. El Consejo de la Judicatura tiene que observar normas, tiene que observar procesos y procedimientos. Cuando un juez toma sus decisiones y al cabo del tiempo, en instancias nacionales superiores o instancias internacionales, como usted acaba de decir, si no tenemos como órgano de administración de disciplina y vigilancia una declaratoria de los jueces superiores o de las instancias internacionales que califiquen la actuación de ese juez como negligente, como dolosa o como error inexcusable, el Consejo de la Judicatura no puede destituir, no puede ni siquiera iniciar un sumario para llegar a una posible destitución. Entonces, ¿qué pasó en el caso que usted señala, Miguel? Eso fue, si no estoy en las fechas equivocado, en el año 2012, la decisión. En esa época, usted bien lo ha señalado, había una toma de la justicia. Las decisiones de los jueces en aquella época, algunas decisiones simplemente servían al poder. Y ese poder se encargaba de que los órganos superiores de la propia administración de justicia no tomen las decisiones como las que estoy señalando. Calificar de maliciosa, negligente o con error la decisión. El órgano administrativo para tomar una acción disciplinaria tiene que sujetarse a las infracciones que están previstas en la ley. Si no encaja la conducta del juez en una infracción prevista, no podemos arbitrariamente sancionar. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Y por otro lado, sobre las decisiones jurisdiccionales, el órgano administrativo no puede calificar o interpretar, porque entraríamos en un caos. Los jueces dan sus decisiones y el órgano administrativo ratifica, valida o anula esas decisiones, o cuestiona o sanciona por esas decisiones. Eso falta de seguridad jurídica. Eso sería un caos. Entonces, tenemos que observar. Esa es la realidad. En todo caso, por la mención que hicimos, caso diario El Universo, si ha habido una sentencia condenatoria contra el Estado ecuatoriano por la Corte Interamericana, esto debiera ser evaluado, analizado de los responsables de esa sanción que ha recibido el Estado ecuatoriano. Bueno, en el sistema se prevé que las decisiones que asumen las autoridades, incluidas los jueces, pueden tener consecuencias en el tiempo y tienen que tener consecuencias de la reparación que puede haber tenido que afrontar el Estado frente a esas decisiones y posiblemente, de acuerdo a las circunstancias, no tengo conocimiento del caso específico, pudiesen iniciarse acciones que el propio sistema prevé a fin de que lo que el Estado tiene que responder pudiese en algún momento repetir. Esa es la estructura Claro, jurídica. como dice el artículo 11 de la Constitución y se desarrolla en el Código Orgánico de la Función Judicial, pudiera ser un juicio de repetición. Habría que hacer la repetición en ese caso y el abogado del Estado, el procurador, deberá encargarse luego del debido proceso en esto. Así es, hay la acción de repetición que tiene que ser ejercida y obviamente para eso, en primer lugar, tienen que hacerse los pagos
luego de hacerse los pagos se tiene que hacer la repetición. Perfecto. Doctor Murillo, un tema importante tiene que ver también con lo que empezamos este diálogo, los recursos. Recursos necesarios, ¿para qué y por qué? Le decía al inicio, para dar un ejemplo, en el año 2019, parte del 20, en el 21 igual, el presupuesto aprobado para la función judicial sufría permanentes recortes. Simplemente el Ministerio de Finanzas ejecutaba el recorte presupuestario no de valores insignificantes, estamos hablando de 5 o 10 millones de dólares, y eso afecta mucho al órgano de administración de la función judicial, a tal punto que en determinado momento sentimos que simplemente estábamos para pagar nómina y servicios. No teníamos dinero para hacer proyectos. ¿Qué proyectos? Esto que le acabo de mencionar, el expediente digital, es decir, implementar un sistema que permita desde el inicio recepción de los documentos vía virtual, el desarrollo del proceso con acción, contestación o acción, citación, contestación, prueba y decisión, cero papeles. A eso tenemos que llegar y ese es el propósito. Estamos en posibilidades de hacerlo. Si tenemos el apoyo político, la decisión política de cambiar la administración de justicia, este sería, si logramos cristalizar este objetivo, sería un cambio, pero formidable para la administración de justicia. Porque solo por ponerle un ejemplo, si tenemos un sistema que dé seguridad en sorteos, se acabó la corrupción en sorteos. Si tenemos un sistema que dé seguridad en citación, se acabó la corrupción en citaciones. Y viene el otro tema que yo le decía, el talento humano. Si tenemos el número suficiente de jueces, podemos atender con celeridad y oportunidad. Igual el número de fiscales, igual el número de defensores. Le doy un ejemplo, Miguel. Tenemos hoy por hoy al año ingresando casi 800,000 procesos y tenemos 2,000 jueces. Fíjese, la ciudadanía se pregunta por qué es tan lenta la justicia. Tenemos un proceso expedito en lo teórico, en la oralidad, pero la cantidad, la acumulación, y hay otro problema que vale la pena que la ciudadanía tenga presente. Resueltos esos 800,000 que le comento, viene la etapa de ejecución. Ese es otro problema, es otra instancia de ejecución, valga el señalamiento, en la que vienen enredos, dificultades, oposiciones. El vencido en una causa se resiste en muchos de los casos y utiliza todos los medios a su alcance para obstaculizar. Y el problema es que también ahí los jueces, y ahí un llamado a los jueces tienen que disciplinar, son los directores del proceso, no pueden dejarse influenciar y tienen que, la ley, los códigos les dan herramientas, pueden sancionar. Pueden de alguna manera sufrir consecuencias quienes optan por esa línea de defensa con deslealtad e inclusive con mala fe. Doctor Fausto Murillo, ¿usted se siente maniatado con la última decisión de las tantas que ha dictado la Corte Constitucional, que fue el argumento principal de su antecesora para dejar la presidencia del Consejo de la Judicatura, el estar limitado en el tema de sanciones, la atribución que tiene el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, sanciones temporales para los operadores de justicia? Sí, en primer lugar, una precisión. Esa facultad, esa potestad preventiva de medida cautelar no es ciertamente una sanción. Cuando hay elementos... Suspensión. Cuando hay elementos que salen de hechos que han sucedido y en los que están involucrados jueces, hay que analizar y ver si esa conducta se encuadra o se enmarca en una infracción administrativa gravísima. Si de ese análisis se llega a esa conclusión, el sistema prevé en aquella época anterior que el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura pueda suspender hasta por 90 días sin sueldo al servidor. Y en esos 90 días tiene que resolver la situación disciplinaria del servidor. Caso contrario, tiene que levantarse la medida, pagarse lo que se dejó de pagar y el servidor continúa desempeñando el cargo.
Frente a la sentencia de la Corte Constitucional última, la que usted hace referencia y que es el fundamento que ha señalado la expresidenta del Consejo de la Judicatura, yo debo decir con absoluta categoría y claridad. Yo, como Fausto Murillo, en primer lugar, y como vocal del Consejo de la Judicatura y como presidente en estos momentos, estoy absolutamente de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional. Esa decisión de suspender jueces, fiscales, defensores, es muy seria, es muy delicada y no puede ser tomada ligeramente. Qué mejor que sea el órgano de gobierno en pleno el que analice, pida un informe jurídico y pueda tomar una decisión con certeza a fin de que en el tiempo se sostenga esa decisión y se resuelva la situación disciplinaria del servidor. Ahí estamos hablando seriamente de ejecutar el tema disciplinario. Caso contrario, caemos en una especie de ligereza, respondiendo quizá a circunstancias de orden mediático en algunos casos. Obviamente, cada caso particular hay que analizar. Ligereza o quizás prestancia también cuando amerita con urgencia el que se suspenda por los señalamientos que usted ha hecho basados en el código, doctor Murillo. Pero quisiera citarle en casuística. Una de las últimas decisiones de la expresidenta del Consejo de la Judicatura fue levantar la suspensión del fiscal izquierdo de la provincia de Manabí a propósito de las serias presunciones que tiene este fiscal izquierdo que vuelve al cargo luego de la muerte de Naomi Arzentales, que se presume que pudo haber sido un asesinato. ¿Qué haría usted con este caso? Bueno, en primer lugar, estando en la condición que estoy, siendo parte del órgano que tiene que pronunciarse precisamente sobre lo que usted me está señalando, no puedo adelantar un criterio específicamente en ese caso, pero sí debo decir que el Pleno del Consejo de la Judicatura en esta semana tomará su decisión y la ciudadanía sabrá la posición jurídica del Consejo de la Judicatura y ese caso tendrá su consecuencia en el orden legal. No puedo decir más de lo que estoy señalando porque estaría adelantando un criterio y eso no lo voy a hacer. Por cierto, es muy respetable su posición. Por cierto, quienes prevarican, quien adelanta un criterio es el juez, para que no caiga en esa figura legal de prevaricato. Pero usted tendrá en su momento su posición respecto de un caso escandaloso que ocurriera en Manabí. Sin duda. Nos reuniremos como Consejo de la Judicatura y este es un tema en el que tenemos que razonar nuestra posición y tenemos que razonar esa posición, consensuar entre los vocales en este caso y coincidir, si es que se coincide entre todos, y exteriorizar esa decisión. En los caminos que quedan, ¿no? Trata de una suspensión, se trata de que se ha levantado la suspensión, hay que analizar y en ese sentido tomará la decisión el Pleno del Consejo de la Judicatura. Una de las afirmaciones que usted hiciera públicamente ayer, porque esa es la verdad, incluso recoge el comunicado que se emitiera el comunicado conjunto tras la reunión de este lunes con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, es que se acabó la época de rendir culto a la persona, al ego. Aquí somos una institución, dijo usted. ¿A qué obedece esto? A mi pensamiento de cómo llevar adelante una institución. Circunstancialmente puede estar una persona a la cabeza, pero la cabeza no es la institución. La cabeza sirve a la institución. Ese es mi pensamiento y por eso he señalado lo que he señalado, es en relación a mi pensamiento. En ese sentido, quien dicta la política pública para mejorar o modernizar la administración de justicia no es el presidente o la presidenta, es el órgano. Quienes dictan o tienen la decisión de hacer un concurso, de hacer una evaluación, no es el presidente, es el órgano. Quien ejerce el régimen disciplinario no es el presidente, es la institución. En ese sentido va mi reflexión y yo quiero que quede claro que aquí hay que posicionar a la institución, no a la persona.
Circunstancialmente estoy yo, pero lo que queda, lo que vale es, en este caso, el Consejo de la Judicatura, que además hay que tener presente, tiene su planta central con sede en Quito, pero en cada provincia tenemos nuestros directores, y esos directores, ellos no son, es la institución que actúa de manera desconcentrada y descentralizada. Ese es mi mensaje. Así quiero yo, esa es la propuesta que he hecho yo al propio Pleno y exteriorizo, obviamente, ante los medios de comunicación. Este es un diálogo en la revista de Opinión Democracia con el presidente encargado del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo. ¿Qué piensa usted del papel que cumplen los abogados? Usted ha sido un hombre de carrera, usted ha sido un doctor en jurisprudencia, y debo señalar sobre este tema que la gran mayoría de abogados, pudiéramos decir, penalistas, laboralistas, son respetables abogados. Sin embargo, por la casuística a la que siempre nos remitimos, hay abogados que denigran a la profesión y algunos incluso catedráticos que no sabemos qué enseñan cuando actúan de otra manera frente a casos. Por ejemplo, con el respeto que se merecen y la libertad que tienen, defender a un narcotraficante o defender a quien cayó en un crimen, en delito de flagrancia. Y hay casos, voy a señalar uno, el caso Sobornos, en donde al final de la sentencia, que la tenemos por aquí, dice el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que se pide procesos contra los abogados que trataron de dilatar los procesos. Y el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 335, 336, da la atribución para sancionar a los abogados. ¿Qué causas ha habido contra abogados? Porque no es posible, de cara al país, insisto, en el caso Sobornos, cuando un abogado, incluso uno de ellos, falleció ya en un acto público, falleció, fue asesinado, él envió una fotografía dentro del proceso de heces fecales a una jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál debe ser el papel del Consejo de la Judicatura, teniendo atribuciones en el Código de la Función Judicial, y la actuación de los jueces para que o no dilaten o no se burlen de la justicia? Lo que usted topa es uno de los temas que, diría yo, son parte del desarrollo del sistema judicial. Porque los procesos, sin duda, necesitan un patrocinador, la una parte y la otra parte. Si los abogados actúan, como yo estoy seguro, en su gran mayoría, lo hacen con buena fe, tienen lealtad procesal y ven al proceso como un medio para buscar justicia en el caso concreto, el sistema funciona. Pero cuando hay abogados, que repito, excepcionales, tuercen, sesgan sus actuaciones y buscan dilatar, sorprender al administrador de justicia, modificar, manipular, inclusive corromper a los servidores, se daña totalmente este sistema, degenera el sistema. La ley prevé que los jueces tienen herramientas para disciplinar el proceso. Aquí un llamado, los jueces tienen herramientas y pueden aplicar facultades correctivas, prevenir al abogado y posteriormente sancionar o pedir que el órgano de gobierno, que es el Consejo de la Judicatura, que tiene atribuciones, proceda a la sanción. Este Consejo de la Judicatura ha sancionado a abogados con suspensión, que es lo que podemos hacer. A un abogado no le podemos nosotros destituir porque no es nuestro servidor. Lo que podemos es suspender en el ejercicio de la profesión. Hay casos, señalando, que hemos conocido de abogados que han defendido a una parte y posteriormente, dentro del mismo proceso, han dejado esa defensa y han tomado la defensa de la contraparte. Y así una serie de actuaciones. Esto en la parte ética también, que no genera confianza e inseguridad jurídica. Doctor Murillo, a propósito de eso, no pudiera pasarse por alto, porque se entiende que un abogado, con el respeto que se merece, debe exhibir en la defensa o en la acusación
argumentos jurídicos. Y ahora vemos el recurso manido de los abogados. Casos grandes, podemos citar las Torres o sobornos. No esgrimen argumentos de defensa jurídicos, sino el manido recurso persecución política a Glass, al prófugo en Bélgica, persecución política en el caso de las Torres, pero no hay argumentos. No se puede llamar la atención para que exhiban argumentos jurídicos de defensa. Sin duda, frente a un litigio, tomando la posición de la una o la otra parte, lo que usted tiene es, a lo mucho, la posibilidad de persuadir al juez con argumentos jurídicos. Usted tiene que... elementos de convicción, ¿no? Elementos jurídicos que le demuestren al juez que usted tiene la razón. Esa es la línea de defensa profesional. Pero si no, yo utilizo, saliendo de la ética, saliendo de la buena fe, mecanismos de presión, de posicionar una supuesta realidad para encontrar un camino de obtener la razón, estoy dañando el sistema. Yo sí pienso que tendríamos que tomar muy en cuenta y profundizar este tema. Yo sí creo que debe haber, como existen en otros países, un código de ética de los abogados que les permita trabajar, obviamente, pero dentro de un marco de la lealtad y de la buena fe. Eso sería muy importante porque si queremos o buscamos una justicia independiente, imparcial, con buenos jueces, también necesitamos buenos abogados, que sean formados. Ahí tiene un papel importante las universidades también. Y la continua formación profesional de los abogados a fin de que dentro de una buena lid puedan salir adelante con la defensa. No importa el delincuente o la persona que haya cometido el delito. Puede ser narcotráfico, puede ser asesinato, el delito que sea. Tiene derecho a una defensa, pero a una defensa sana, a una defensa con ética, a una defensa de valor, digamos, de valor jurídico. Doctor Murillo, ¿qué hacer con la agilización de la justicia en el Ecuador? Este es un drama, porque uno coge casos y dice, me han dado la audiencia, estamos hoy 8 de febrero, para el 20 de abril, 5 de mayo. Es decir, con ese principio de que justicia que tarda no es justicia, ¿cómo agilizar los procesos? ¿Cómo, sin meterle mano, como usted bien decía, no tienen atribución, oiga, vaya por aquí o vaya por acá? En ese caso, el juez es libre de dictaminar de acuerdo con el proceso que maneja. Usted también citó 2,000 jueces, 800,000 procesos. Hay una enorme carga. Pero ¿cómo agilizar la justicia, ese drama que viven los ciudadanos cuando concurren a un caso en la justicia? Por eso hay también ese pensamiento común. Es mejor un mal arreglo que un buen juicio que va a llegar en años. Sí, esa es una realidad que no podemos tapar, pero debemos trabajar para cambiar esa realidad. En principio, lo que necesita la función judicial, y eso también hay que tener claro, en ciertas localidades, en ciertas provincias, es un número adecuado de jueces. Hay un plan de cobertura que está haciendo el Consejo de la Judicatura a través de su Dirección de Innovación, que nos va a establecer en este universo, en esta población, cuántos jueces y cuántos de cada materia necesitamos para tener una justicia lo más ágil posible. Esa realidad nos permite decir, necesitamos tantos jueces, tantos fiscales. Usted ha escuchado a la fiscal general del Estado, necesito 500, 600 fiscales. Esa ya es una realidad. Si los procesos penales se dilatan, en el proceso penal interviene el fiscal. Si necesitan 500, 600 fiscales, esos fiscales van a investigar y posiblemente vayan a derivar ya en un proceso penal. ¿Y eso no se puede atender? ¿Darles más fiscales? Claro que podemos atender si tenemos los recursos. La Fiscalía es un órgano autónomo y tiene que ubicar los recursos
porque el Consejo de la Judicatura no maneja el presupuesto de la Fiscalía. Tiene que la Fiscalía ubicar su presupuesto como lo debe hacer la Defensoría Pública, y en ese sentido nosotros, por el momento que somos el órgano de gobierno, financiado ese presupuesto para 500, 600 fiscales, se hace el concurso y se designa. Pero lo que quiero concluir es, si no tenemos el número suficiente de jueces y equipo jurisdiccional que acompaña, porque no puede un juez solo, tiene que tener un secretario, tiene que tener ayudantes, tiene que tener, en casos sumados a la unidad judicial, peritos, etcétera, etcétera. Esa es la estructura. Le quiero comentar algo, no sé si estamos con el tiempo, Miguel. Hemos aprobado, mediante una resolución, la creación de una unidad especializada para el juzgamiento de los delitos de corrupción, delincuencia organizada o transnacional. Esa unidad, con su respectiva resolución, está creada. Hemos emitido el reglamento para el concurso de esos jueces que algún momento se incorporarán a dictar justicia en esa unidad. Hemos cursado el oficio al ministro de Finanzas. Necesitamos inicialmente el presupuesto para 2 jueces de primer nivel y su equipo, 2 tribunales penales y su equipo, unas dos salas en la Corte Provincial y su equipo, el espacio físico, la infraestructura, el equipo tecnológico, y nosotros nos hemos propuesto en agosto del 2022 de este año, esa unidad estará funcionando. ¿Y cuál es el objetivo? Le pongo rapidísimo un ejemplo. Tenemos un caso de delincuencia organizada en Esmeraldas, por ejemplo. Esos jueces están absolutamente vulnerables. No tienen protección, están sujetos a la presión de esa delincuencia organizada, de ese narcotráfico. ¿Y quién al menos le da cierta seguridad personal y familiar al juez? Por eso es que la idea, y a esa conclusión hemos llegado, que en principio, inicialmente, debe haber una unidad aquí en Quito, con jueces especializados que puedan conocer este tipo de procesos tan delicados, con tanta estructura económica por parte de quienes han cometido esos delitos. Doctor Murillo, ¿qué piensa usted del abuso de determinados jueces de la prisión preventiva? Que incluso uno de los argumentos es por eso hay el hacinamiento carcelario. Sí, bueno, la estructura constitucional nos dice que la prisión preventiva es de última ratio. Lo último que puede hacer un juzgador es, dentro del proceso inicial, o dictar una prisión preventiva. Aquí hay que tener cierta mesura en el tema. Hemos tenido casos, y que el país conoce, que se ha dado una medida sustitutiva frente a la prisión. Grillete, presentación, etcétera, etcétera. Hemos tenido casos, y la ciudadanía los conoce, de que hasta han ido votando el grillete. Claro, votó el grillete el señor Fernando Alvarado y se fue. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si el sistema dice es de última ratio la prisión preventiva? ¿Qué hacer con esas personas que aprovechan el sistema para tomar beneficios y burlarse de la justicia? En este sentido, los jueces tienen que tener la posición de demostración. La ley dice, si pide prisión preventiva, por ejemplo, la Fiscalía tiene que demostrar que no hay otra manera de asegurar la presencia de ese involucrado en el juicio. Pero, en definitiva, para poder concluir la idea, es parte de las debilidades del sistema judicial, que en el tiempo hay que ir corrigiendo, a fin de que no haya estos hacinamientos en la cárcel, a fin de que muchas personas por temas menores están con prisión y muchas personas por temas enormes no están con esa medida, ¿no? Hay que tener, digo yo, una cierta prudencia en el tema, y en definitiva ese es un tema jurisdiccional. Los jueces tienen que tomar su decisión. Le comprometemos al doctor Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo Nacional de la Judicatura, a seguir hablando en el país respecto de las tareas en materia administrativa y disciplinaria
en el órgano como es el Consejo Nacional de la Judicatura. Un gusto, doctor Murillo, y que le vaya bien, porque si le va bien al Consejo de la Judicatura, debiera irle bien al órgano administrativo y disciplinario de la justicia ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la invitación. Un buen día, siempre a la orden. Muchas gracias. 7:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad aquí en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una ligera pausa y volvemos. Tenemos un diálogo con Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación de la Presidencia, a propósito de los resultados de la visita del presidente Guillermo Lasso a la República Popular de China. En este maravilloso Ecuador, cada día y en cada esquina, nace el optimismo. Con el joven que ayuda a la anciana a cruzar la calle. Permítame ayudarle, señora. O el conductor que cede el paso al peatón o al ciclista. El protagonista de Ecuador eres tú. Y unidos